Bienvenidos, les habla Javier Mauricio Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Nación Fuerte de la ciudad de Bogotá, Colombia. Hoy estaremos hablando sobre la segunda parte del tema rescatados. Y quiero empezar con Gálatas capítulo 6 del versículo 7 al 9, que dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios estableció leyes que aplican a todos, como la gravedad. Si una persona se lanza por una ventana de un quinto piso, sabemos que se va a estrellar contra el suelo. Esta ley aplica para todos, no importa si eres blanco, mestizo, clase media, clase alta, cristiano, ateo, pastor, abogado, etc. Te vas a caer. Lo mismo ocurre con esta ley establecida por Dios llamada la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley dice que lo que siembres vas a cosechar. No podemos cosechar amor si sembramos odio. Si quieres recibir amor, debes sembrar amor. Gálatas 6 nos habla que si sembramos una vida de pecado, segaremos corrupción, es decir, muerte. La palabra corrupción significa algo que se descompone, podredumbre, putrefacción, muerte. Pero si decides sembrar una vida espiritual, dice que recogerás vida eterna. También Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Haz las cosas bien, porque sea bueno o malo que decidas vivir, habrá una consecuencia. Si hiciste bien, Dios te recompensará, pero si haces lo malo, también habrá una retribución. Dios no siempre paga a principios de mes, pero quiero decirte que Dios sí que paga más tarde o más temprano. Muchas personas piensan que se han escapado por el pecado, ya que se escaparon con él una semana y el juicio no les ha caído. Se han escapado 2 semanas y el juicio no les ha caído. Siguieron durante un mes o más y el juicio no vino. Comenzaron a pensar: bueno, parece que me he salido con la mía. Pero sea más tarde o más temprano, si no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá sobre esa persona. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa si llevamos una vida de pecado, permisiva, sin temor a Dios, sumergidos en el mundo, influenciados por lo malo? La Biblia dice que como consecuencia vendrá la muerte, se acortará la vida de esta persona, cosas malas van a pasar. Cuando Dios habló con Adán en Edén, le dijo en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Era la voluntad de Dios que muriera Adán? Claro que no, pero Dios le estaba enseñando que si desobedecía habría consecuencias. Nunca es el deseo de Dios el mal para nosotros, pero Él es muy claro de lo que puede acontecer por vivir una vida alejada de Él. El Salmo 91 dice: Dios es tu castillo, te librará del lazo del cazador. Ahora preguntémonos: ¿quién nos anda buscando para cazarnos, devorarnos? La respuesta es el diablo. Dios nos libra del diablo, de la peste destructora, es decir, de las enfermedades. Dice el Salmo 91 una vez más: estarás seguro, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mandará sus ángeles y muchos otros beneficios, dice este salmo. Pero hay una condición, y está en el primer versículo. El Salmo 91 versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de allí en adelante se desprenden todos los beneficios y bendiciones de estar en el abrigo y bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tienes una vida de temor, respeto y honra a Dios, buscando su presencia, orando, alimentándote de las Escrituras, asistiendo a la iglesia, caminando en obediencia, en fe, en autoridad, entonces estás habitando bajo su abrigo, morando bajo su sombra. Pero si no estás bajo su cobertura, no obtendrás estos beneficios, aunque abras la Biblia en tu casa en el Salmo 91. Dios te protegerá en la medida que camines bajo su sombra, en la medida que busques su abrigo y te sometas a su cobertura espiritual. Pero si decides salirte de la cobertura de Dios, no buscarlo, no orar, no ir a la iglesia y vivir desordenadamente, entonces estarás sembrando para la carne. Jesús dijo en Juan 15:5: porque separados de mí nada podéis hacer. Primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Aquí podemos observar la consecuencia de una persona que se revela a Dios y decide vivir independiente del Señor. Aquí pareciera que fuera Dios quien trajo un espíritu inmundo, pero no fue así. Dios no deseaba esto para Saúl. Fue el pecado de Saúl el que quebrantó la comunión con Dios, y vino el espíritu malo del diablo a atormentarlo.
Dios no protegerá o cercará a una persona que voluntariamente se rebela contra Él y huye de su cobertura, de su sombra, de su abrigo. Dios no quitó la sombra de Saúl, Dios no quitó su abrigo, Saúl se salió de ella. Deuteronomio capítulo 28, los versículos 15, versículos 18, 20, 21, 22, del 27 al 29, versículo 35 y versículo del 59 al 61 dicen de esta manera: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Y del 59 al 61. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Este capítulo nos está hablando de la maldición de la ley. Recordemos que esta maldición es triple: pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Estos versículos de Deuteronomio 28 nos están hablando de la maldición de la enfermedad. Parecería que es Dios quien nos envía estos males, pero recordemos que no es esta la voluntad de Dios para nosotros. Si estas cosas vienen es por causa de salir de su cobertura, independizarnos de Dios, salirnos de su sombra. La versión Reina Valera de estas escrituras nos llevarían a creer que Dios mismo puso enfermedades y aflicciones sobre su pueblo, ya que dice: el Señor te herirá. Pero el doctor Robert Young, autor del libro Sugerencias para la interpretación de la Biblia, explica que en el hebreo original el verbo está en permisivo y no en causativo. De hecho, debería haber sido traducido algo así: el Señor permitirá que seas herido. Es por esta razón que se recomienda a las personas, en especial a las que están comenzando a buscar a Dios, que lean el Nuevo Testamento, aún los Proverbios, porque hay personas que leen la Biblia de corrido como un libro normal, y cuando encuentran esas escrituras, si no conocen y saben realizar una buena interpretación, se van a confundir, se van a asustar y se van a llevar una imagen errónea de quién es Dios. Dios está tan interesado en que usted no sufra las consecuencias de esta maldición que entregó a su Hijo en un madero para quitar esa maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dios no puede ser el causante de las enfermedades, porque el mismo Antiguo Testamento llama a Dios en Éxodo 15:26: porque yo, el Señor, soy tu sanador. Si el antiguo pacto proveía sanidad, ¿cuánto más el nuevo? Hebreos 8:6 dice: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que estamos sobre un mejor pacto, y si en el Antiguo Testamento el Señor era nuestro sanador, ¿cuánto más hoy en día lo es para la iglesia? Continúa siendo el sanador, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Analicemos que si no era la voluntad de Dios bajo el antiguo pacto que las personas estuvieran enfermas y ellos eran llamados siervos, hoy en día bajo el nuevo pacto que somos llamados hijos, ¿cómo no recibiremos de su sanidad? Lucas 13 del 10 al 17 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos
sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La pregunta es: ¿quién tenía enferma a esta mujer por 18 años? Aquí Jesús dice que era Satanás el que había atado a esta mujer. La enfermedad proviene de las tinieblas, es una atadura, es una opresión, una esclavitud, proviene del diablo. Nunca le digas a nadie que la enfermedad es la voluntad de Dios para nosotros. No lo es. La sanidad y la salud son la voluntad de Dios para la humanidad. Si la enfermedad fuera la voluntad de Dios, el cielo estaría lleno de enfermedades y dolencias. Cuando observamos a Jesús y los evangelios, él mismo expresa que él, Jesús, en la tierra es la voluntad de Dios en acción. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús es Dios hablándonos a nosotros. Si quieres saber qué piensa Dios sobre las enfermedades, mira a Jesús. Él anduvo sanando a los enfermos. La voluntad del Padre, la voluntad de Jesús y del Espíritu Santo es que camines en sanidad. Jesús dio su vida en rescate para que fueras libre de la maldición de la enfermedad. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Notemos que Jesús, con el poder del Espíritu Santo, sanaba, porque nuestro Dios es un Dios sanador, y los enfermos son aquellos que son oprimidos por el enemigo. Ese mismo Espíritu Santo está sobre tu vida para que creas, confieses, declares y recibas la sanidad de Dios en tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no tiene por qué estar enfermo. Tu cuerpo le pertenece a Dios porque ha sido comprado por precio. El diablo no puede tocar tu vida si caminas bajo la cobertura de Dios. Isaías 53 del 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús llevó nuestras enfermedades, cualquier tipo: úlcera, dolor de cabeza, problemas respiratorios, problemas de huesos, de sangre. Toda enfermedad fue clavada en la cruz del Calvario. Él las llevó en su cuerpo, sufrió nuestro dolor. La enfermedad te roba la paz, pero la Biblia dice que Jesús sufrió el castigo de nuestra paz sobre él. Es decir, para que tengas paz, él recibió el castigo, y por su llaga, la Biblia dice que todo él fue una llaga. Debido a tantas heridas, nosotros fuimos curados. Está en pasado, fuimos curados. Él ya te sanó, tú ya eres sano en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Esta es la versión Dios habla hoy. Cristo fue herido para que tú camines en sanidad divina. Ahora anuncia esto. Estas son las buenas nuevas, el buen mensaje del Evangelio. Dios es un Dios que sana. Cristo llevó la maldición de la enfermedad. Fue herido para que fueras sanado. Y quiero terminar con el Salmo 103, del versículo 3 al versículo 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tú ya eres perdonado por Jesucristo. Él te lava con su sangre. Ahora eres un hijo de Dios. Él sana tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Este tema se llama rescatados, porque la palabra redimido significa rescatar o rescatado. Significa que Cristo nos redimió. Él es el que te redime del hoyo de tu vida. Él es el que te rescata de cualquier situación, el que te corona de favores y misericordias hasta que te rejuvenezcas como el águila. El deseo de Dios para tu vida es que tengas salud como prospera tu alma. Dios te continúe bendiciendo y recuerda que familias fuertes hacen una nación fuerte.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Iglesia Cristiana Nación Fuerte, porque familias fuertes hacen una nación fuerte. Pastores Javier Mauricio Rojas y Ana Sofía López. Reuniones sábados 7 de la noche y domingos 10 de la mañana. Comunícate con nosotros al 310-483-7902 y 312-645-5344 o escríbenos al correo electrónico iglesiacristiananacionfuerte@hotmail.com. Encuéntranos en Facebook Iglesia Cristiana Nación Fuerte, porque familias fuertes hacen una nación fuerte. Iglesia Cristiana Nación Fuerte, Nación Fuerte.